Bien, los cuestionamientos hacia la PSU han provocado que expertos planteen otros mecanismos para postular a la educación superior, ya que sostienen que los resultados de este proceso de selección no reflejan necesariamente el desempeño que van a tener los estudiantes en la vida universitaria. Vamos a profundizar sobre este tema. Estamos junto a Rodrigo del Valle, él es director general de Inclusión y Acompañamiento Académico de la Universidad Católica de Temuco. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Gracias a ti, Carla, por la invitación. Ustedes han tenido un ejemplo bien notable de inclusión que también se ha repetido en otras casas de estudio y que tiene que ver con este programa de acompañamiento a aquellos estudiantes que provienen de colegios vulnerables. Esto se llama programa PASE y son en el fondo acompañamientos o procesos que parten en tercero, cuarto medio. Se capta ahí qué alumnos tienen condiciones para llegar a la educación superior, pero lamentablemente como están en colegios vulnerables pueden ser víctimas de esta brecha que muchas veces hay. ¿Cómo ha funcionado eso? A ver si podemos contar esa experiencia para luego entonces analizar el rol de la PSU en la admisión. Mira, la verdad, el programa PASE, que es Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior, partió en el 2014. Nosotros fuimos de las universidades piloto y ha sido muy exitoso. Exitoso en la medida que ha seguido creciendo como programa y esperamos que pronto como política pública. Pero también exitoso porque ha tocado la vida de miles de jóvenes y sus familias, de jóvenes talentosos. Eso quizás es lo primero de decir. Son jóvenes talentosos que por el contexto en el que se educaron, a pesar de que aprendieron todo lo que les enseñaron y de que eran los mejores alumnos de sus colegios, no pudieron ingresar a la universidad, lo que es una paradoja bien grande. Esto se da porque en esos colegios vulnerables, según las pruebas estandarizadas como la PSU, siempre hay un desempeño menor. O sea, hay una brecha, lamentablemente. Efectivamente, la PSU tiene un foco curricular muy grande. Entonces, si hay materias que no les pasan, ciertamente no van a poder responder esas preguntas. Y además, la PSU es una prueba que tiene sus méritos, pero es una prueba que, como toda prueba estandarizada, es preparable. Y si es que es preparable, si yo puedo pagar para que alguien la prepare, se genera una absoluta brecha socioeconómica. Algunos dicen que la PSU refleja simplemente lo que es la realidad, pero la verdad es que no solo la refleja, la termina intensificando esa inequidad. Claro. La reproduce, pero además la intensifica, porque termina dejando fuera a miles de jóvenes. En Chile, hace unos años, y se ha seguido repitiendo, hay más de 1000 jóvenes que eran los mejores estudiantes de su colegio. Top 1, el 1 del ranking. Y ni siquiera sacaron 475 puntos en la PSU. Y después, en estos programas, los dejamos entrar y terminan en algunos casos siendo los mejores estudiantes de sus carreras. Esto es bien interesante. Yo me preguntaba, en el fondo, ¿cómo se detecta? ¿Cómo lo hacen? Ustedes desde la Católica de Temuco van y detectan a aquellos alumnos que pudieran ser los mejores. ¿Son ellos los que finalmente muestran la voluntad de acceder a este programa y entonces se inscriben y ahí se evalúa? Porque me imagino que todos los estudiantes quisieran, ¿no?, llegar a la educación superior, más allá de que después por distintas razones tengamos deserción, pero ¿cómo se selecciona? Porque esto también es con una cantidad de cupos. Ya, el 2007, hace ya 10 años, la USACH y después seguimos nosotros y otras universidades, comenzamos a trabajar con los estudiantes que estaban en el top 10 o 7,5% del ranking de su institución. Esos son los propedéuticos, ¿no? A través de los propedéuticos, exactamente. Y en el fondo lo que hace el PASE es tomar la experiencia de los propedéuticos y seguir trabajando con esos estudiantes, ¿no es cierto? Y a esos estudiantes, los que están, en este caso el PASE, en el 15% superior del ranking de su establecimiento, y además que completan una cantidad de actividades de preparación, después tienen lo que se llama un cupo garantizado en la educación superior, independiente como les vaya a la PSU. Eso, es absolutamente, o sea, la PSU ahí no juega ni un rol. Solo tienen que darla. Tienen que darla para poder entrar en el sistema de beneficios. Pero pueden haber tenido 400 puntos, 450 y 300 puntos. También. Ya, y 300 también, y de hecho, tenemos muchos casos de estudiantes que habiendo entrado con 300 puntos, tú los ves después y en la universidad tienen nota 5 y 6. ¿Por qué? Porque son estudiantes acostumbrados a estudiar, estudiantes que les gusta la lectura, que son responsables, que eran los mejores de su carrera. Y los profesores, increíbles, los académicos, y yo soy académico, uno lo nota después, porque te empiezas a dar cuenta que son chiquillos que hacen preguntas, chiquillos que les gusta la lectura, que se sientan adelante. Iniciativa, ¿no? Y les cuesta al comienzo, ciertamente que les cuesta. La gran mayoría son primera generación en la universidad, sino todos.
y les cuesta la transición, Me pero quiero después lo detener hacen muy bien. en ese punto, en cuánto les cuesta. Aquí hay un seguimiento o se capta, digamos, alumnos de tercero o cuarto medio, pero yo, y es lo que usted hace también, entiendo, hay un proceso de acompañamiento porque aquí hay que hacer una nivelación. Esa brecha de todas maneras existe, aunque se haga un cupo especial y aunque se intente por otra vía emparejar la cancha, pero existe ahí un problema real de las herramientas adquiridas en el colegio, ¿no? Sí, efectivamente, hay una parte que es nivelación, pero más allá de la nivelación de contenido, que algo se hace y va ocurriendo, también tiene que ver con acompañarlo en términos de reforzar sus expectativas y de combatir contra lo que se les dijo por años, que es la universidad no es para ti. Es la canción de los prisioneros, ¿no es cierto?, de los que terminaron pateando piedras. Eso es que este mundo era para otro. Y hay que luchar también contra eso. Entonces el acompañamiento es en el ámbito, digamos, psicosocial, socioemocional y también académico. Pero la verdad es que los datos son impresionantes. Y hoy día a través de todas las universidades, ayer tuvimos un encuentro nacional del PASE, y toda la universidad uno empieza a ver que al terminar el primer semestre o el segundo semestre son absolutamente indistinguibles del resto de sus compañeros. Entonces la nivelación ocurre con acompañamiento, pero también en forma natural por cómo son. ¿Se sabe cuál es la tasa o el nivel de efectividad que puede haber con estos estudiantes y luego la deserción en años posteriores? Porque la deserción es un tema para todos, incluso para aquellos que les fue bien en la prueba, que estaban en los mejores colegios y que no tenían este problema de la brecha. Tenemos muy importante deserción en las carreras muchas veces porque, bueno, también a lo mejor llegan confundidos, no saben si quieren estudiar eso o no, etcétera. En el caso de aquellos que entran vía este programa PASE, ¿tenemos buenos índices de ir reteniendo ese talento y evitar que deserten? De hecho, mejor que el promedio del sistema. El año pasado, de los casi 2.000 estudiantes que ingresaron vía PASE a las universidades en Chile, nosotros tuvimos 250 de eso, porque es una opción muy fuerte en la institución. El 85% sigue estudiando y la retención promedio en el sistema bordea el 80%. Así que inclusive es mejor. Ahora, todo esto que resulta y que es una muy buena noticia para los niños y jóvenes que logran acceder a través de este programa a la educación superior, también plantea una interrogante sobre todo el sistema, porque aquí los cupos son limitados, porque, como estamos diciendo, hay buenas tasas ahí, pero se nos quedan otros atrás por distintas razones. Y uno se pregunta entonces si efectivamente la PSU está siendo el mecanismo para captar a aquellos que van a ser el día de mañana los mejores profesionales, los que tengan más ganas, los que deserten menos, o hay que hacerle cambio. Y ha habido en los últimos días expertos que han propuesto que haya cambios y que ya no se siga mirando a la PSU como la gran herramienta o el gran instrumento para determinar la admisión a la universidad. Con la experiencia de este programa PASE, del buen desempeño que tienen estudiantes que según la PSU no serían buenos profesionales y lo son, ¿qué perspectiva tienen ustedes para ver si es que esto se puede también extender a otros alumnos que tampoco alcanzan por cupo a entrar en el PASE? Sí. Bueno, efectivamente la PSU tiene limitaciones reconocidas inclusive por el propio DEMRE, por estudios internacionales al respecto. Y la principal limitación es un sesgo socioeconómico, por las razones que yo señalaba antes. Ahora, la PSU u otra prueba estandarizada puede seguir cumpliendo un rol, pero hay otros elementos como el puntaje ranking, que en algunos momentos tantos criticaron, ¿no es cierto? Y la verdad es que el puntaje ranking con estudios recientes, inclusive los propios estudios del DEMRE, muestran que es tan buen predictor como el mejor predictor de la PSU, que es la PSU de matemática. Predice igual el éxito académico, con una gran diferencia, que no tiene el sesgo económico. Entonces, ¿cómo no va a ser maravilloso tener, ¿no es cierto? Podemos seleccionar a buenos estudiantes, pero en forma mucho más equitativa. Entonces, en el futuro hay que tener algún instrumento como la PSU acompañado de lo que es el ranking, que afortunadamente hoy día, ya desde hace varios años, está presente. Ahora, esa combinación ya la tenemos en el fondo. La tenemos, pero muchas instituciones todavía se reducen al mínimo, sí, ¿no es cierto? Porque como es variable, nosotros tenemos el ranking al máximo posible. ¿Cuánto pesa el ranking en Para nosotros pesa 40%, 10% NEM, 40% ranking, 50% PSU. Pero todavía hay instituciones que, a pesar de que lo que dicen los datos, tienen el ranking en algunas carreras en el 10%. Entonces yo creo que ahí hay una tremenda esperanza y un futuro eso se va a seguir abriendo. ¿Cuál es el argumento de esas instituciones? Finalmente, ¿qué te aseguras tú como institución cuando dejas la PSU como la gran piedra angular de la selección y los otros mecanismos como algo más bien secundario? Mira, yo
sospecho que más que un argumento es una cierta inercia, ¿no es cierto? Venimos por tantos años con la PSU y fijaron poco por temor el puntaje ranking en el mínimo y es poco lo que se ha cambiado. Ahora, la mayoría de las instituciones se están moviendo a subir el puntaje ranking y ya somos bastantes las que los tenemos en el máximo posible. Así que esto va a seguir cambiando y eso va a ser un aumento no solo en equidad, sino que también en calidad, porque tenemos mejores estudiantes y porque un sistema en general y de educación superior en particular inclusivo es un sistema de mayor calidad. Sí, aquí también yo tengo una duda respecto de qué pasa con la medición o cómo ustedes desde las universidades pueden llegar a predecir, a proyectar otro tipo de habilidades que no necesariamente tienen que ver con el conocimiento adquirido en el colegio que puedan tener los jóvenes, pensando también en los cambios de nuestro siglo. Se habla tanto de las habilidades del siglo XXI, del pensamiento crítico, de la flexibilidad, del trabajo colaborativo, que me pregunto yo si vía PSU, si vía ranking, si vía PASE también, cuando nos estamos fijando básicamente en la nota, se está midiendo ese tipo de habilidades que a lo mejor no tienen relación con la nota y que a lo mejor debiesen estar fomentadas desde el colegio probablemente, pero el sistema está tan estructurado en la evaluación de la nota que me imagino que esas habilidades se quedan un poquitito fuera y pueden ser tremendos predictores para el mundo que le va a tocar vivir a esta generación y a las que vengan. Efectivamente, yo creo que tenemos un tremendo desafío y por eso tenemos que seguir pensando estos temas como sistema de educación superior. Un detalle, sí, el PASE no es en la nota lo que se fija, sino que en el ranking, que no es lo mismo en términos de pero igual está hecho sobre el criterio de qué notas tuviste en el colegio. Claro, pero podríamos haber tenido en el colegio es un el rendimiento en contexto, eso sí. Está bien, en su propio contexto, sí. Pero podríamos haber tenido en un colegio vulnerable o en un colegio de élite, si tú quieres un niño que a lo mejor no tenía la mejor nota, pero que tenía ciertas habilidades blandas que pueden hacerlo un buen candidato para ser un buen profesional. Porque tenía iniciativa, porque tenía pensamiento crítico, porque se hacía más preguntas, porque era más flexible, porque no sé, una serie de habilidades blandas que hoy día el mundo, según todo lo que dicen todos los expertos, está valorando y que yo no sé si entran hoy día a jugar dentro del proceso de admisión. Por eso algunos dicen, a lo mejor aquí hay que mutar o complementar el sistema con entrevistas personales. A lo mejor hay que hacer, no sé, pruebas para cada una de las carreras, porque no es lo mismo ser un comunicador el día de mañana que necesita ciertas habilidades que no mide una prueba escrita, una prueba estandarizada, que ser, no sé, un matemático puro donde las fórmulas van a ser lo más relevante. ¿Cómo se hace cargo de eso desde los planteles educativos? Absolutamente de acuerdo, y yo siempre lo pienso en mi caso, probablemente por puntaje ranking yo hubiera quedado fuera de la universidad, así que lo comparto contigo. Y ahí hay, primero, hay ciertos talentos, talento artístico, ¿no es cierto? Talento deportivo. El que es un buen deportista, un deportista de alto rendimiento, es una persona disciplinada, que trabaja, etc. Pero también está lleno nuestros liceos, está lleno de pequeños científicos locos que el sistema no da para ello. Y hoy día la USACH está comenzando un proyecto junto con CONICYT que es Cupo Explora. Para estos chiquillos que siendo científicos locos lo han demostrado de alguna manera. Lo han demostrado trabajando en las iniciativas de Explora y hoy día, gracias a eso, en el caso de la USACH van a poder entrar, entiendo que 30 estudiantes por esta vía. Y son estudiantes que, teniendo eso, les va muy mal en la PSU y también en términos del ranking. O sea, lo que se va a observar ahí es eso. Nosotros tenemos talento artístico, por ejemplo, estudiantes que entran particularmente a la carrera de licenciatura en arte, pero que han demostrado una trayectoria artística y que no necesariamente les va bien en la PSU, pero tienen ese talento. Que también, esto no sé si a través del PASE u otro mecanismo donde también se aseguran cupos para esos talentos específicos en cada una de las áreas. Bueno, es que el sistema, y estoy hablando del SUA, el Sistema Único de Admisión, digamos, en las universidades que hacemos algún proceso de selección, tiene un 15% de admisión especial, en el fondo un 15% para este tipo de iniciativas. Y muchas universidades lo usan y lo usan de distintas maneras. Para estos cupos, por ejemplo, de talento artístico, talento científico, para estudiantes en situación de discapacidad que no pueden dar la PSU. O sea, hay ciertas discapacidades que no pueden dar la PSU o no las dan en las mismas condiciones. Entonces, existe hoy día ese 15%. Pero tenemos que seguir trabajando para que sea una universidad más inclusiva. Rodrigo, ¿esto conversa de alguna manera con la gratuidad? Pensando en que la gratuidad ha ido aumentando progresivamente y por lo tanto me imagino que en los sectores más vulnerables, donde ha llegado más rápido la gratuidad, tenemos más estudiantes que se están beneficiando de esto y más estudiantes que requieren a lo mejor
mejor a raíz de la brecha un programa PASE, un cupo especial. ¿Esto conversa de alguna forma? Absolutamente. Porque son esos alumnos, yo me imagino, los que ingresan, por ejemplo, al PASE. Sí, nuestros estudiantes PASE, yo diría este año el 85% más o menos de los que ingresaron vía PASE, si no más, o el 90%, tienen gratuidad. Entonces, ciertamente que conversa. Y además conversa porque no solo tú le tienes que decir al estudiante, puedes entrar gratuitamente, le tienes que decir, puedes entrar, porque puede tener gratuidad pero no poder entrar. Claro. O puede entrar pero después no poder subsistir. Entonces, ciertamente que cuando hablamos de equidad en educación superior, gratuidad y lo que significa el acceso inclusivo son complementarios. Y además te habla de algo que es fundamental, que gratuidad y calidad están relacionados. Cuando se dice, no, mira, solo ha sido un foco en los aspectos económicos de la reforma, la verdad es que esos dos aspectos están íntimamente relacionados. Si no solucionamos las trabas económicas que hay, las trabas económicas, por ejemplo, que hacían que los chiquillos empezaran a irse de los liceos municipales porque sentían que eso no les permitía llegar a la educación superior. Y hoy día eso se está modificando. Ayer hablamos con un director de un liceo de Talagante que ha aumentado su matrícula en cerca de un 30% y la asistencia también en ese orden, gracias al PASE, por lo que significa que, entonces ahora no tengo cerrada esta puerta, claro, tengo gratuidad, tengo acceso inclusivo. Ahora, ha habido ahí, para hacerme un poco cargo, porque esto además, que estamos en época de campaña y se ha hablado y se ha discutido en torno a la gratuidad, ha habido, claro, esa crítica de decir aquí el foco ha estado muy puesto en lo económico y no en la calidad, en lo económico y no en la sala de clase. Usted me dice que desde la perspectiva de ustedes, la gratuidad es un aporte a la calidad, en el sentido que resuelve un problema, pero también ha habido rectores, y no sé si es el caso de la Católica de Temuco, que han dicho que la gratuidad se ha transformado como una especie de carga, porque se ha producido un déficit por la progresión en la que está entrado, por la velocidad con que el Ministerio ha pasado los recursos, que no ha sido, según muchos rectores, la mejor, y que esto de alguna manera atentaría contra la calidad porque significa recortar, no sé, investigación, readecuar algunos recursos. ¿Cómo ha sido la implementación de la gratuidad, por ejemplo, en la Católica de Temuco, y se ha producido no esta como tirantez, ¿no? de tener que a lo mejor readecuar un poco los recursos? Efectivamente, hay una tensión que no se puede desconocer, ¿no es cierto? Está ahí presente, pero yo creo que es una tensión en el corto y mediano plazo. En el largo plazo, esto es tremendamente beneficioso para las universidades y para el país. Hay una tensión que hay que resolver, hay una brecha que hay que poder cubrir, ¿no es cierto? Porque si no, efectivamente se tensiona mucho, en particular a universidades de regiones, a universidades más pequeñas, ¿no es cierto? Porque es distinta la situación. Hay menos espalda financiera. Hay menos espalda financiera, hay menos estudiantes, etc. Entonces, hay una tensión que hay que resolver y de la cual hay que hacerse cargo, pero a la vez la gratuidad genera, por un lado, una cierta seguridad en los ingresos, ¿no es cierto? No está dependiendo de la beca, del crédito, si pagó o no pagó. Genera esa estabilidad y, en particular, en lo que significa para los estudiantes. Es impresionante ver en muchos estudiantes la ansiedad que tienen cuando no saben si van a poder inscribir ramos el próximo semestre, porque no saben si van a poder pagar la universidad. Ahora, ahí también hay dos miradas respecto de la gratuidad. Aquellos que dicen que la gratuidad debiese estar focalizada en los más vulnerables, y vemos que hay una discusión respecto de si seguir avanzando o no. Tenemos un candidato como Sebastián Piñera que llegaría hasta el 50%, no seguiría avanzando. Otros que quieren avanzar al 60, al 70, y otros que quieren avanzar incluso hasta la gratuidad universal. Y ahí hay dos miradas, ¿no? Por un lado, esto que siento yo es una realidad cuando tú ves cómo esto ha impactado en los alumnos más vulnerables y el aprecio que significa el poder muchas veces como primera generación entrar a la universidad, lo que se cuida eso, la poca deserción y las buenas tasas de efectividad que eso tiene. Pero también uno ve experiencias internacionales como, no sé, Argentina, cuando la gratuidad es universal y ve lo que duran las carreras, la cantidad de deserción o lo mucho que tiene que gastar el Estado para mantener muchos años a gente estudiando. ¿Cuál es la mirada de ustedes? ¿Hasta dónde debe llegar la gratuidad? Porque uno también pudiera presumir que a un joven que le ha costado más, a lo mejor aprecia un poquitito más este nuevo acceso, este beneficio. Y algunos podrían por eso querer quedarse solo los más vulnerables. Y hay otros que dicen, no, hay que avanzar hasta la universalidad porque esto es un derecho. Bueno, efectivamente yo creo que hay que avanzar hacia la universalidad. Es un derecho humano, es el artículo 26 de la Declaración de los Derechos Humanos que habla inclusive de educación superior. Entonces tenemos que movernos hacia allá. Ahora, ciertamente que es complejo, que hay que financiarlo, etcétera. Pero no hay que olvidar, hoy día esencialmente los que están en el primer decil económico son los que pueden pagar la universidad. El resto es imposible. Los más favorecidos de la sociedad. Entonces hay que hacer algo. Ahora, eso es distinto de decir, entren todos los que quieran, ¿no es cierto?, que es un poco el caso argentino, porque el caso argentino no solo hay gratuidad, sino que casi no hay pruebas de selección.
Entonces ahí las tasas de titulación son bajísimas. En el sistema chileno hay pruebas de selección. Entonces yo creo que es una combinación entre gratuidad para decir, si tú tienes talento académico, no te puedes, si no te vas a quedar fuera por razones económicas. Ahora, esa gratuidad que va avanzando hacia ser universal o captar por lo menos a gran parte de la población, ¿debe ser con requisitos más claros? Algunos han hablado aquí de que hay que cuestionar cuánto duran las carreras, por ejemplo, que no podemos tener carreras tan largas, porque además ahí la cantidad de recursos que debe poner el Estado es mucho más. Que debe ser con requisitos de cuántas veces tú puedes fallar en la universidad, porque tampoco puedes estar eternamente estudiando y el Estado pagándote porque los recursos no son ilimitados. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Debe haber entonces como un rayado de cancha más claro si es que esa gratuidad va avanzando con mayores requisitos? Bueno, efectivamente, hoy día la gratuidad tiene un rayado de cancha bastante claro, aunque a veces eso no se conoce, pero la gratuidad tiene rayados de cancha en términos de la calidad de la institución, instituciones acreditadas, ¿no es cierto?, con ciertas características, se debería quizá avanzar hacia carreras acreditadas. Entonces, está ese rayado de cancha, está el rayado de cancha, la gratuidad dura 5 años. Y después de eso no hay gratuidad. Eso, el que ocupó sus 5 años y sigue un 6º año, tiene que hacer otras fuentes de financiamiento. El problema es que hoy día eso, lo que está hoy día en discusión en el Parlamento es la institución la que se tiene que hacer cargo de ese año extra, porque sería la institución hizo mal su pega, entonces el estudiante tuvo que seguir un 6º año. Pero además yo pienso que hay carreras que por sí mismas duran mucho más que eso. O sea, un joven que quiere estudiar medicina sabe que va a estar por lo menos 7 años y si se especializa en algo puede estar, no sé. Hoy día la gran mayoría de las carreras en Chile, estoy hablando particularmente de las universidades del CRUCH, duran 5 años. Se hizo todo un esfuerzo en los últimos 5 años de acortar carreras y ajustarlo a lo que llamamos los 300 créditos SCT, los créditos del Sistema de Créditos Transferibles de Chile, de ordenar el sistema. Todas las universidades del CRUCH tenemos un sistema de créditos común, sabemos cuánto duran las carreras, un semestre son 30 créditos, una carrera 300 créditos. Entonces, eso está ordenado, la gran mayoría estamos en 5 años y hay casos que hay que ver cómo trabajarlo, pero son las excepciones. Ya, pero ¿habría en el fondo carreras que se pueden revisar y acortarse? Ya se acortaron. Muchas carreras que duraban, las ingenierías, que muchas estaban 6 años, la gran mayoría hoy día están en 5 años. Claro, lo que pasa es que eso también es pensando en que los estudiantes sean infalibles, porque también se pueden extender si es que tú te echas, no sé, un ramo y te atrasas un semestre. Por eso yo creo que la gratuidad debería ser igual que como se mide la titulación oportuna. La titulación oportuna es N+1, o sea, la duración de la carrera más 1 año. La gratuidad debería ser lo mismo, son la duración de la carrera más 1 año. Eso es lo que me parece razonable. Un margen de poder, a lo mejor, tener un traspié. Bien, pues muy interesante el tema. Vamos a ver si es que se reformula de alguna manera la PSU, pero me parece que la experiencia que han tenido ustedes con el programa PASE en la Católica de Temuco da cuenta de que en el fondo hay un buen escenario sobre el que moverse y que cuando tú le das la oportunidad a estos estudiantes, la aprovechan y no desertan, y son en el fondo buenos estudiantes. Absolutamente. Muy favorable esa mirada. Esto es una buena noticia para esos jóvenes, para su familia, una buena noticia para Chile. Bien, pues Rodrigo, muchísimas gracias. Que le vaya muy bien. Muchas gracias a ti, Que Carla. tenga una buena jornada. Nos vemos. Gracias. Vamos